tiene alguna cosa más, hay que tratarlo. ¿Ya? Entonces, se considera como un factor de mal pronóstico en muchas enfermedades, ¿no? Tiene la más frecuente es mayor por deficiencia de hierro, siempre buscan las demás causas. Entonces, ¿qué hace? Lo más importante es una buena historia clínica. Si ustedes saben si su paciente come o no come, si sangró, si toda su familia sangraba antes o recién sangraba, si toma medicamentos, tiene otra enfermedad, ustedes van a poder sospechar qué tipo de anemia tiene, ¿no? Siempre y cuando ustedes hayan leído este tema, ¿no? Pueden sospecharlo. Pero hay que tomar en cuenta todas estas cosas: su historia familiar, sus antecedentes, la dieta, qué fármacos consume, desde cuándo está enfermo, recién ahora o toda su vida sangrado, si ha tenido alteraciones hemolíticas en su familia, de neurológicos, etc. El examen físico, todo. ¿Qué es más importante? ¿El examen de cabeza y cuello o el examen de abdomen? Todo. Creo que todo. Todo. Porque si su cerebro está dañado, pues solo cuerpo. Una reclamación de los deseos. Si su cerebro está muy bien, pero tiene una hemorragia interna, va a fallecer. Entonces tiene una trombosis venosa profunda en el miembro inferior, puede ser un embolia y puede ser igual, ¿no es cierto? Entonces, es que hay una necrosis en los dedos del pie, y realmente es una sepsis y vuelve a fallecer. Entonces, no podemos dejar de examinar a los pacientes. Nuestro paciente no tiene problema con el examen físico, lo destapamos y tiene amputación de ambos miembros inferiores. ¿No es cierto? No es una cosa aislada, es frecuente. Entonces, siempre hay que hacer un adecuado examen clínico de nuestro paciente. ¿Ya, chicos? Y bueno, pues de acuerdo a lo que estamos sospechando y a tu historia, vamos a pedir un estudio clínico, un estudio de análisis complementarios para acercarnos al diagnóstico, ¿no? Entonces, ayer estábamos hablando si es que eran unos reticulocitos, ¿no? Si es que el paciente tenía reticulocitos, que es que la médula ósea tiene todo para fabricar y además tiene para poder fabricar los glóbulos rojos. Tiene terminalidad o hierro, y además puede fabricar, ¿no? No es el tema de la médula ósea. Entonces, eso nos quiere decir, cuando tenemos una buena cantidad de reticulocitos, ante una anemia. Generalmente solo vamos a ver en anemias agudas, en anemia por hemorragia y en anemia hemolítica, que aumente los reticulocitos. O cuando tenemos una anemia carencial, que le acabamos de dar lo que estaba faltando, ¿no? Una vez cuando anemia caropénica le damos hierro, la médula ósea empieza a producir así, emocionada. ¿No? En cambio, si le damos que el paciente tiene la deficiencia, va a permanecer con un índice de reticulocitos menor, ¿no? En este caso, cuando tenemos todavía las carencias o cuando la médula ósea no puede fabricar, en una aplasia o una infiltración medular, en una neoplasia propia o una infección propia de la médula ósea, ¿no? Con las carencias. Eritropoyesis, ustedes ya la conocen seguramente, ¿no? Obviamente, la serie de flores de parte de la célula madre mieloide. Y vamos a encontrar los diferentes estadios de maduración. Generalmente los nidos de eritrocitos cargan los macrófagos, eso lo visto ustedes en histología. Y comenzamos con un proeritroblast, un plasmabasófilo, un policromático, un ortocromático, aquí pierde el núcleo, se queda un reticulocito con rezagos del núcleo, y luego tenemos el hematín maduro, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que normalmente ocurre para que pase el hematín maduro a la circulación periférica. Si alguna de esas células se enferma antes de que pueda llegar a la sangre periférica, probablemente va a tener una anemia afuera, ¿no? Bueno, ya vamos diciendo que en base al índice reticulocitario, ¿no? Las anemias regenerativas y aregenerativas o hiporregenerativas, ¿no? Y aquí está el índice de producción de reticulocitos. Calculamos como el porcentaje de hematocritos reales por el hematocrito real entre el hematocrito normal para la edad y sexo por la vida media de reticulocito en días. Y aquí tenemos el hematocrito y según esto, la vida media de reticulocito en días, para que podamos calcular el índice de producción reticulocitaria. Bueno, ya los chicos presentaron esta diapositiva que se viene, ¿no? Entonces, el glóbulo rojo nace y estamos
sangre y da color. Cuando pasa la sangre da color a la orina, realmente cuando llega la orina, y también da color a las heces cuando pasa el intestino, ¿no? Como urobilinógeno y como estreptobilinógeno. Y además el grupo hemo también va a liberar de hierro y ese hierro, como dijeron ayer, se recicla y se reutiliza. Entonces, solamente absorbemos de la dieta más o menos 1 o 2 miligramos por día y también lo que perdemos solamente por día por la descamación de la piel, de las células epiteliales y de las vellosidades intestinales, ¿no? Entonces, básicamente lo que consumimos y perdemos diario es la misma cantidad, pero con lo que trabajamos es, como dijeron ayer, con ese hierro reciclado. Entonces, en la hemólisis vamos a ver que hay una destrucción o remoción de las hematíes de la situación antes de completar su ciclo de vida. Generalmente se acompaña de anemia cuando la electrofóresis no puede compensar. Entonces, pueden haber una hemólisis que no tiene anemia. ¿Chicos? ¿Puede haber hemólisis sin que haya anemia? Sí. Tenemos, por ejemplo, un paciente con esclerosis hereditaria que tiene un 2% de esferocitos en sangre, ¿no? Entonces destruye un 2% y la médula ósea produce ese 2% y compensa. Obviamente, si hemos creado la médula ósea, vamos a encontrar un poquito más de receptores electrones para compensar eso. ¿Ya? Pero no siempre hay anemia cuando hay hemólisis. Entonces, si tenemos un paciente que tiene historia de anemia, ¿no? Agitación, cansancio, somnolencia, etcétera, que tiene ictericia en piel, en mucosas, que tiene historia de tener orinas oscuras, o orinas como lavado de carne, que puede tener el vaso, el hígado grandes, si tiene ganglios, si tiene úlceras en las extremidades, podemos sospechar que puede tener una anemia hemolítica o una enfermedad hemolítica, ¿ya? Que no siempre es una anemia, ya hemos dicho. Entonces hay más
y tenemos bilirrubinas, aptoglobina y LDH. Que suele estar la bilirrubina incrementada, la aptoglobina disminuida y la LDH aumentada. Con eso pensamos que tiene una hemólisis. Ahora la pregunta es por qué está hemolizando y dónde está hemolizando. Lo primero que hacemos es hacer un test de Coombs para ver si es inmune o no inmune. Si el test de Coombs es positivo, quiere decir que es una enfermedad hemolítica inmune, que puede ser autoinmune o aloinmune. Autoinmune cuando son autoanticuerpos, ¿no es cierto? Y aloinmune cuando son anticuerpos de otra persona. Por ejemplo, cuando nos equivocamos y le ponemos sangre de tipo B a alguien que es tipo A, entonces hemoliza. Eso es muy grave, puede ser fatal. ¿Ya? Pero es aloinmune porque no son anticuerpos protegidos de una persona. ¿Ya? Los autoinmunes podemos encontrar los tipos calientes como tipo IgG o los tipos fríos como tipo IgM. Los tipos calientes son más frecuentes por autoinmunidad y por tumores. ¿Ya? Ya, la hepática es lo menos siempre que se va a tratar esto, aunque sea en el tiempo, en la evolución. Y con los tipos fríos es más frecuentemente relacionado a infecciones por micoplasma y por eczema. ¿Ya? Si es que el test de Coombs es negativo, hacemos una sangre periférica, un electroforesis de hemoglobina y una actividad enzimática. Medimos. ¿Ya? Si vemos en la sangre periférica podemos encontrar esferocitos, eritrocitos, levanocitos, esquistocitos, podemos encontrar parásitos, ¿no? Estas alteraciones pueden estar en todas las crisis hemolíticas, porque es una crisis hemolítica muy severa. La médula saca primero los rojos maduros, luego los inmaduros y luego saca lo que puede. Entonces podemos encontrar todas las alteraciones en la sangre periférica durante una crisis hemolítica. Para hacer el diagnóstico tenemos que ver que el paciente esté estable. ¿Ya? Bueno, pero podemos encontrar esto clásicamente en esferocitosis, levanocitos, etc. Los esquistocitos, ya hemos visto ayer, son glóbulos rojos rotos, no tienen la formita de caso. Y es tan frecuente, sobre todo cuando hay hemólisis intravascular, más frecuentemente cuando hay microangiopatías. Un CID, una trombocitopenia trombótica, o un hemolítico, un síndrome de Gel, etc. Y los acaban de ser infectos, ¿no es cierto? Entonces salen parásitos intracelulares, tenemos malaria. ¿Qué más tenemos? Ahora, si nos parece que es una anemia hemolítica no inmune hereditaria, que ya vio antecedentes de la persona que hemoliza hace mucho tiempo, cada cierto tiempo tiene su crisis hemolítica y tiene sus ictericias, o tiene familiares que habían tenido hemólisis, entonces podemos sospechar que puede ser un tipo de enfermedad hereditaria, como la talasemia, la drepanocitosis, o la vamos a identificar mediante una electroforesis de hemoglobina. Y también podemos medir la actividad de cosas como la seroquinasa, de tirotoquinasa, que son las deficiencias enzimáticas más frecuentes. ¿No? Y otros que también son no inmunes son la hemólisis mecánica, por ejemplo. ¿No? Ustedes saben que nosotros tenemos, bueno, el promedio de frecuencia cardíaca es de 60, 80 latidos por minuto. Entonces, si alguien que tiene una prótesis cardíaca valvular, pues se cierra la válvula y cada vez que se cierra va rompiendo células hematopoyéticas. Puede romper plaquetas, puede romper glóbulos rojos, ¿no? Imagínense si son 80 por minuto al día, ¿cuántas veces se cierra? ¿Y cuántos glóbulos rojos rompe? Entonces sí puede considerarse como un grado de hemólisis. Nos puede llevar a anemia si no tiene una buena reposición por parte de la médula ósea por esta causa mecánica de las válvulas cardíacas protésicas, ¿no? Y vamos a ver esto es en sangre periférica. Tengo las microangiopatías, también hemólisis incluso por brazos intraerositarios, en el hiperesplenismo, también puede haber, también hay protóxicos, ¿no? El veneno de serpiente, el veneno de araña, hepatopatías, algunos metales como el cobre, el plomo, ¿sí? Que puede ocasionar hemólisis. Entonces, tenemos toda una gama de causas que nos puede dar enfermedad hemolítica y que ustedes tienen que sospechar de acuerdo a su historia. ¿No? Y si no encontramos una cosa, volvemos a preguntar al paciente, porque por ahí que algo se nos ha pasado y lo habíamos preguntado, o
hemolíticos, ¿no? Entonces, dentro de las anemías hemolíticas hereditarias podemos tener las alteraciones de membrana, que son las más frecuentes, y dentro de ellos pues tenemos la esferocitosis. En la esferocitosis hay una reducción del volumen, no, de la superficie del glóbulo rojo, pero con la misma cantidad de volumen interno. Entonces el glóbulo rojo es más pequeñito, por decir, perdón, microcítico, pero está más concentradito, pero la cantidad de interna, de copo interno es el mismo. Así que es más oscurito. Entonces, microcítica y hipercrónica. ¿Ya? Y el glóbulo rojo, pues ya no es de forma. Son de glóbulos rojos que tienen forma de plato. Son de forma que pasan por capilares, se estira, llega al plato capilar, pero recupera su forma y continúa con la circulación. Este glóbulo rojo esclerosítico es rígido. Entonces, cuando llega al capilar, no cabe y se atrapa. En muchos glóbulos rojos esclerosíticos se quedan ahí atascados y hay una obstrucción de la circulación y va a haber una isquemia distal. ¿Alguna vez han amarrado el dedo, chicos, con una liga? ¿Qué le pasa a la parte distal de su dedo? Se hincha, se pone morado, empieza a latir, luego duele y luego se quita la liga, ¿no es cierto? Es porque tiene isquemia. Eso le pasa a todas las partes isquémicas y no llega a hacer adecuadamente la sangre. Entonces el paciente tiene crisis dolorosas por isquemia. ¿Ya? Bueno, esto pasa pues, principalmente en el vaso, porque siempre pasa por el vaso todas las células hemáticas, y hay zonas que pueden haber necrosis esplénica múltiple y puede haber una autoesplenectomía, porque el vaso sigue estando ahí, pero todo está necrótico y ya se murió porque tuvo muchas isquemias. ¿Ya? Bueno, entonces no pasa por el vaso, o primero se destruye por el vaso, porque los encuentran normales y los destruye. Entonces va a haber hemólisis extravascular y va a haber anemia, de por la cantidad que tengamos. La esferocitosis tiene una herencia cosmética dominante, pero actualmente el proceso puede ser recesivo y puede hasta un endorrígico o hasta un mil. Entonces es relativamente frecuente y puede ser de leve, moderado, severa y no severa. Y los leves ven con 10, 12 de hemoglobina, porque si todo el tiempo estamos organizando, pero lo que está produciendo, si no tiene tanta anemia. En los severos requieren 1 o 2 unidades de transfusión por mes. Cuando tiene alto rendimiento funcional, hay que hacer una esplenectomía para que ese vaso no elimine los glóbulos rojos esferocíticos. ¿Ya? Ahora, el efecto puede ser en cualquiera de las proteínas de membrana. Ustedes ya conocen la membrana de hematía, ¿no es cierto? Sus fosfolípidos membranos, proteínas de membranos, locales, ¿no es cierto? Tenemos acá la espectrina, la antilina, las barras 3, 4.9, 4.1. En cualquiera de los puede estar la alteración, finalmente va a haber una reducción en la superficie de la membrana del glóbulo rojo. Pero lo más frecuente es que sea la mutación en la antigina con un 50% de los casos. Entonces también nos sirve eso para hacer el diagnóstico cuando empezamos con estos síntomas. Soy inocente. ¿Cómo revisamos? Para atrás, doctora. La flechita para atrás. Ahí está. Y miren, vamos a apretar eso que sabe con 20 los quiero. Sí. O si no de. Ya, con todas las clases. Ya. Entonces, hoy podemos empezar a dar pruebas de fragilidad osmótica. ¿Ya? Pero nos sometemos a la hematía de concentraciones de cloruro de sodio. Entonces, como tiene la membrana rígida, el hematía no va a tolerar algunos cambios de concentración de cloruro de sodio y se rompe. ¿No? Entonces, pues, tiene más fragilidad osmótica. Y como ven acá, los glóbulos rojos normales son esferocitos, por eso son más chiquitos, microcíticos y más concentrados, son hipercrónicos. Nos ayuda pues la fragilidad osmótica, la historia familiar y desde CUS para destacar que sea una enfermedad hemolítica inmune. Entonces, hacemos lo que son sintomáticos, transfusiones, ya hacemos esplenectomía, generalmente a partir de los 5 años, pero antes, unas 2 semanas antes, hay que vacunarnos contra los
microorganismos encapsulados como el hemófilos, el meningococo y el neumococo. ¿Okay? Ahora vamos a hablar acerca de la deficiencia de mucosas respiratorias. Esta enfermedad es más frecuente en el Mediterráneo, ¿sí? Sin embargo, pues también tenemos acá casos, es más, de veces más ligada al cromosoma X. Hay muchas variantes genéticas. Y bueno, pues hay una disminución de la vida del glóbulo rojo. Ustedes saben que la glucosa deshidrogenasa va a participar en la vía de las pentosas, ¿no es cierto? Nos va a ayudar en la oxidación, en el mecanismo de oxidación, y nos va a proteger el mecanismo oxidativo. Entonces, ahora está de moda los antioxidantes, eso va a permitir que la célula viva más tiempo. Y si la célula se somete muchas veces a radicales libres, pues se va oxidando y se va acabando esta glucosa deshidrogenasa y finalmente el glóbulo rojo se destruye. ¿Sí? Todas las células del organismo tienen glutatión y tienen esta glucosa de 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ya? Entonces los glóbulos rojos nacen con una cantidad de glucosa deshidrogenasa. Son sometidos a procesos oxidativos y se van gastando esta enzima y cuando se acaba fallecen. Entonces, si están sometidos a mucha oxidación, se van a producir más rápidamente. Protege parcialmente contra la malaria. Y bueno, pues los mecanismos que tenemos son infecciones, son medicamentos y también el favismo, son algunas sustancias que tienen las aguas que son la vinchina y la clorvinchina, que son las que van a producir finalmente hemorragias en sus pacientes. Ya esa es la primera. ¿No? Entonces, cuando se somete a estos procesos oxidativos, el glóbulo rojo se destruye. Entonces, es frecuente en estos niños, generalmente son varones más frecuentemente, que tienen infecciones, reciben antibióticos como las sulfas, como los antimaláricos, micropluraltoína y empiezan a hemorragiar. O cuando le dan por primera vez apas. ¿No? Entonces, yo tenía un paciente, un niño de Breña, que llegó como Gasparín. Entonces, el Gasparín hemos hecho de él, creo que ya en sus tiempos, es un fantasmita, ¿no es cierto? Entonces, llegó ese niño, que era transparente, tenía como 3 de hemoglobina. Una crisis política terrible, solamente de horas de evolución, era un niño de hija. No, que le habían dado apas, tenía 2 añitos. Entonces tenía alteración renal, porque es una hemólisis muy severa, muy rápida. Entonces todos los componentes hidrocelular de los rojos se lo riñón y tuvo falla renal. Entonces, como tenía 3 hemoglobinas, le transfundimos. En el caso de una hemoglobina autoinmune, a veces no se puede transfundir porque hace más hemólisis, ¿no? Porque va a haber un problema de destrucción de los glóbulos rojos extraños y además de los propios. Pero en este caso, los que se han muerto, los que se han destruido los glóbulos rojos, tenían poca glucosa 6-fosfatidrogenasa. Al transfundirle le ponemos glóbulos rojos con cantidades normales de esta enzima. Y además, cuando tiene anemia severa, el paciente intenta producir más glóbulos rojos que siguen teniendo deficiencia de glucosa deshidrogenasa. Entonces van saliendo a la sangre periférica, ¿no? Pero se destruyen todos los glóbulos rojos que teníamos con cantidad de esta enzima. Entonces lo transfundimos, le damos soporte porque puede tener acidosis y esperamos a que se pase el episodio de morir. Una vez que se mueren todos los glóbulos rojos con esta deficiencia, se autolimita la crisis hemorrágica. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de nuestros pacientes, luego de diagnosticar, tenemos ese antecedente de que no memorizaba antes y que ha consumido aguas y que ha recibido los medicamentos, podemos sospechar de esta deficiencia. Y le damos tratamiento de soporte. Generalmente la crisis es autolimitada, solamente con sufrir todos los rojos y que tenían poca cantidad, ¿no? Es más severa en personas de raza negra, se reduce la masa del glóbulo rojo hasta un 25-30%. Hay una oxidación de la hemoglobina, precipita y se ven así los corpúsculos de genes. ¿Sí funciona el puntero o solamente es conmigo? Sí, el puntero, doctora, lo aprieta seguido.
ácido glutámico por valina, y eso va a llevar a que el glóbulo rojo tenga esa forma de S, ¿no? De oso. Y esa hemoglobina, cuando está bien oxigenada, es soluble, pero cuando hay hipoxia, va a tomar la forma de oso y también va a ser rígido. ¿Qué pasa cuando el glóbulo rojo era rígido? ¿Qué dijimos con nuestroestosis? Tapado la arteria. Se obstruye el nivel del capilar y hay una isquemia distal. Si había isquemia distal, ¿qué le pasaba al paciente? ¿Qué sentía? Dolores. Dolor. Entonces también hay crisis dolorosas, ¿ya? Menoglucinas. La herencia es autosómica dominante. También hay heterocigotos como portadores, también hay homocigotos que son los que manifestan la enfermedad. Más frecuente también en la África tropical. Y también otra una resistencia frente al Plasmodium falciparum, ¿ya? Si dura corto tiempo, ese periodo de hipoxia es reversible. Las personas generalmente de esta procedencia no deberían viajar a alturas porque hay hipoxia, ¿no? Y si tienen alguna infección y puede haber hipoxia, hay que dar tratamiento con oxígeno para disminuir el tiempo de esa polimerización, disminuir el tiempo de la hemólisis o crisis hemolítica. Esta es la segunda anemia que se presenta más rápido en la vida. O sea, si un bebito nace y tiene hemólisis, probablemente tenga una incompatibilidad ABO o RH con su mamá, ¿ya? Si pasan unos días, probablemente sea una esferocitosis. Y si está dentro de los 6 meses, probablemente tenga una drepanocytosis, ¿ya? En frecuencia. Todo puede ser posible, ¿no? Pero en frecuencia son las más frecuentes a esa edad. Generalmente hay nephrotospleromegalia, hay infartos de vaso con ortosplenectomía, igual que una esferocitosis hereditaria, más frecuente en la raza negra. Los que tienen crecimiento y maduración sexual retardados pueden tener pues igual ictericia conjuntival y pueden haber úlceras malolares por esa isquemia que puede haber en las zonas de obstrucción o en los capilares, ¿no? Los malolos pues llevan a capilares y ahí puede haber también esas úlceras por estas causas. Las crisis vasculares oclusivas por infarto y con fiebre puede haber y dolor intenso, ¿ya? El dolor puede haber dolor abdominal, dolor en extremidades, etc. El antecedente de hipoxia puede estar relacionado a alturas, a trabajo de parto, a ejercicio intenso, deshidratación, procesos infecciosos. Entonces alguien nos dice, me duele mucho el estómago después de correr y luego me pongo amarillo y tengo la orina un poquito más oscura. Pueden sospechar de que tengo una drepanocytosis. Eso es más frecuente en África, ahora es más frecuente en el Mediterráneo. Pero ahora en 12 horas estamos en otro continente, ¿no? Y a veces viajan y se reproducen. Dejan la herencia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ya estas patologías en todos los continentes y tenemos que sospechar, ¿ya? Encontramos una anemia normocítica normocrómica, generalmente entre esta edad, ancestocitosis, drepanocytosis, policromatofilia, erythrocytosis, ¿no? Y bueno, pues bilirrubinemia predomina indirecto con una LDH incremental. Podemos hacer una prueba de inducción de drepanocitos cuando nos metemos en hipoxia, ¿no? Pero eso no es muy frecuente porque no es muy ético. Una prueba de solubilidad reducida, semejante a la calidad osmótica, y un estudio reproductivo de la hemoglobina, que nos va a hacer el diagnóstico, debemos encontrar la proteína S, ¿ya? La alteración. Y se ve así, ¿no? Se ve así. Tal cual. Entonces, pues, si tiene drepanocytosis leve, encontramos 2, 3. Con severa encontramos 2 hiatos. En ese momento sí nos ayuda esa protección periférica. Otra de las hemoglobinopatías son las talasemias. En las talasemias hay una producción insuficiente de una de las cadenas de la globina. ¿Cuántas cadenas tiene la globina? 4. ¿No es cierto? 2 alfa y 2 beta. Entonces, si hay una que se produzca menos, la otra se produce más en compensación. Y como se produce más, precipita, ¿ya? Entonces puede ser alfa o beta, depende de la que no se produzca. Puede ser también autosómica recesiva y la edad puede ser mayor, menor, intermedia y mínima. La mayor que me importa a veces incompatible con la vida, ¿ya? Más o menos se involucra el reporte de la población mundial, es hipocromía y microcítica. Hipocromía y microcítica. ¿Dónde más había hipocromía y microcitosis? Entonces hay que hacer ese diagnóstico diferencial. A ver, hipocrómica microcítica le dan hierro, está bien. Suponiendo que están en la punta del cerro donde no hay transfer ni ferritina. Si no mejora y sigue teniendo anemia hipocrómica microcítica, puedes tener una talasemia.
Yo tengo una paciente con talasemia que es de Cayoma, así que no sé qué pueblo. Y venía con 7, 8 de hemoglobina, siempre casi verde la señora. Ha tenido 2 hijitos así, con 7 de hemoglobina. No sabíamos qué transbordía tenía. Finalmente se dio una talasemia. ¿No? Me han preguntado si sus familias han venido de Europa. No sabes, ¿no? Pero probablemente tiene por ahí un antecedente familiar. La herencia es autosómica recesiva. Vamos a poner el ejemplo de la talasemia beta. En la talasemia beta faltan las síntesis de las cadenas beta, así que hay un incremento de las cadenas alfa, ¿no es cierto? Como hay un incremento, precipita en un hematíe, es el que ese hematíe sea anormal. Como es anormal, se destruye dentro de la médula ósea. Hay una hemólisis intramedular que se llama eritropoyesis ineficaz. Se produce y se destruye dentro de la médula ósea y no llega a salir a la sangre periférica. Si no sale a la sangre periférica, hay anemia afuera. Entonces hay hipoxia. Hay hipoxia y más producción de eritropoyetina. Más eritropoyetina, se produce más glóbulos rojos en la médula ósea que siguen siendo anormales y se siguen destruyendo. Es un círculo vicioso, ¿no? Pero finalmente el paciente tiene anemia afuera y tiene pues, muchas alteraciones secundarias, ¿no? Esta talasemia beta mayor es la anemia hemolítica más grave, ¿ya? Como es congénita. Entonces hay anemia grave, aumento de eritropoyetina, hiperplasia de la médula ósea y malformaciones óseas en el núcleo. Como hay tanta anemia, hay tanta también hematopoiesis con eritropoiesis, que se expanden todos los huesos esponjosos. Y en la radiografía se ve así, se llama el cráneo en cepillo. Es las fases características de la talasemia beta mayor. ¿Ya? Se ve así la radiografía de todos los huesos, ¿no? Por la expansión del tímpano del hueso. Entonces hay función de cadenas beta, aumento de la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno, así que no lo cede a los tejidos. Entonces hay más isquemia periférica, ¿no? Hay hipoxia crónica, más eritropoyetina, más hiperplasia medular y más utilización del hierro. Así que absorbe más el hierro y se lo queda, porque sigue produciendo más glóbulos rojos. ¿Qué hacemos cuando tiene un paciente que tiene 4 o 5 de hemoglobina? Lo transfundimos. Si lo transfundimos, le ponemos más hierro. Y ese hierro se va a ir a fabricar más glóbulos rojos anormales en la médula ósea. Pero también, como le ponemos glóbulos rojos, disminuye la hipoxia y disminuye la producción. Entonces, hay que estar transfundiendo, pero le sobrecargamos más de hierro por el paciente. Entonces, hay una hemociderosis secundaria. Ese hierro se debe depositar a los tejidos, principalmente en la médula ósea, en el hígado, en el corazón y en las glándulas endocrinas. Y eso le va a explicar la patología en esa talasemia beta mayor, ¿no? Entonces, dijimos que hay expansión de los huesos, el cráneo cepillo, hay alteraciones endocrinas como hipopituitarismo, hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, puede haber hipertensión pulmonar con embolia, hay cardiopatía por la sobrecarga del hierro, la hemociderosis con cirrosis hepática, hay hematopoiesis extramedular, que se tiene esplenomegalia, hepatomegalia, ¿no? Puede haber por esa endocrinopatía, hay una pubertad retardada, con características sexuales secundarias disminuidas, puede haber falla ovárica o testicular, puede haber infección de las vías por donde transfunde, puede haber trombosis venosa, la piel es bronce por esa sobrecarga de hierro, puede haber artropatía por esa hemólisis severa y el incremento del ácido úrico, puede haber homogota, puede haber osteoporosis y talla corta. Entonces todo eso es por la anemia crónica y por la sobrecarga de hierro. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro paciente? Bueno, es la sangre periférica, ¿no? Lo característico son estas células, el piel blanco, el bull, el cerebro de charro. ¿Qué más nombre tiene? Y acá tenemos así se ve en casco, ¿no? Los esquistocitos. El tratamiento en los pacientes es la hipertransfusión para mantener al paciente con una hemoglobina entre 9 a 11. Con eso va a tener más o menos una medida más o menos normal. Pero si no hipertransfundimos, la secretaria de hierro, así que debemos encargarle el antes de hierro. ¿Ya? Y ponemos profilaxis para que no esté infectado, no tengamos más periodos de hemólisis, prevención de las infecciones y vacunación. Tenemos que tener reposo, hidratación, analgesia,
trasplante de médula ósea. No es tan frecuente en talasemia el trasplante de médula ósea, pero está considerado. ¿Ya? Y cada día más países tienen más centros trasplantadores. Casi todos los centros tienen trasplante de médula ósea, porque no solamente es para leucemias, también es para palias medulares, también es para inmunodeficiencias y para enfermedades congénitas como esta, ¿no? Entonces, cada día hay más centros trasplantadores. ¿Sí? Estas son las anemias hemolíticas congénitas. Hablamos ahora de las anemias hemolíticas adquiridas y dijimos que tenemos que diferenciar entre las inmunes y las congénitas. Apenas digamos que es un paciente que vea con enfermedad hemolítica, le preguntan si siempre ha tenido esa enfermedad o recién primera vez. Se tenía alguien en la familia que también ha tenido amarillos o hepatitis, que le dicen a veces, o no. Entonces ahí sabemos que es congénita o si es que es adquirida. Y si es que es adquirida, le pedimos un test de cosas. Si vemos que es inmune o no inmune. Pues ya tenemos la mitad de la tarea hecha, ¿no es cierto? Entonces, de causa inmune puede ser autoinmune o autoinmune. Y de causas mecánicas pues teníamos las prótesis, las microcefatías, la hemoglobina en la marcha, los tóxicos como los químicos biológicos como el cobre, el plomo, el recipiente, la araña y la hemoglobina procística nocturna. De causas hemolíticas autoinmunes dijimos que era más frecuente por inmunoglobulina G, que está relacionada a padecimientos autoinmunes, principalmente el lupus eritematoso sistémico, y también a medicamentos. ¿Ya? Muchos medicamentos pueden producir autoinmunidad sobre los hematíes. Por ejemplo, el espectador inocente. Pasa algo rojo por ahí, se le pega el fármaco. Y el sistema inmune lo reconoce como un complejo y lo destruye. Se llama del espectador inocente. Así como cuando se comía el perro su tarea, ¿no es cierto, chicos? No sé si ustedes se nos conocen su perrito. Ustedes. Ya está. Entonces, ya no está. La inmunoglobulina G se va a unir a los antígenos del eritrocito, que es la ozonización. El eritrocito ozonizado son el macrófago, si lo conocen. Esta unión activa el macrófago y el macrófago va a adoptar a todo el eritrocito o una parte de ellos. Lo presenta la natural killer o el linfostén. Y ellos van a actuar liberando sustancias citotóxicas y van a liberar glucorinas y enzimas que van a destruir el glóbulo finalmente, ¿no? Es el mismo por las inmunoglobulinas. El tratamiento principal es con corticosteroides. En la cabeza, la prednisona. Estos corticosteroides van a disminuir la producción de los autoanticuerpos en el médula ósea. También van a disminuir la unión de esos autoanticuerpos en el músculo mecánico. También van a disminuir la captación de esos complejos de membrana por el sistema epitelial. No, y todo eso va a hacer que disminuya el proceso de hemólisis. Pero toma su tiempo. Puede de inicio estabilizar el cuadro y luego el hemólisis mientras se va a aplicar con los glóbulos rojos. No necesariamente vamos a hacer el efecto inmediatamente. ¿Ya? Si es que la hemólisis es crónica, podemos hacer una esplenectomía, ¿no? Y si no responde a la prednisona o tiene una corticodependencia, es decir, le doy corticoide y mi paciente mejor, deja de hemolizar. Pero si le quito el corticoide, pues no hemolizar. Entonces, corticodependiente. Los corticoides son medicamentos maravillosos, tienen muy buenos efectos, como estamos mencionando ahora, pues le damos mucho tiempo y muchos efectos adversos. ¿No sé, los chicos? Por ejemplo, disminuir el sistema inmune. tipo como corticoides produce síndrome de Kush. ¿Qué más produce? Inmunodepresión, ¿no es cierto? Puede aumentar los niveles de glucosa, puede causar diabetes, puede causar hipertensión, puede causar pseudotumor cerebral, puede causar fibrosis cística de cadera, entre otras cosas. Entonces, no es bueno darle mucho tiempo con los corticoides. Si es que tiene dependencia de corticoides, podemos usar algunos medicamentos inmunosupresores o inmunoreguladores, como la azathioprina, la ciclofosfamida, que son citotóxicos, disminuyen el glucólisis. Y también
hemólisis muy severa. Pero si tiene tan poca cantidad de hemoglobina, el transfundimos la unidad menos incompatible. Esa compatibilidad que se realiza con el test de CUPS, ponemos un poquito de muestra del paciente y su suelo de CUPS. Y si queremos que aglutina, pero en este caso ponemos la sangre del donante. Y si vemos que aglutina, se ve como leche cortada, ¿no es cierto? Decimos que tiene 1, 2 o 3 o 4 cruces de aglutinación. Si aglutina mucho, tiene 4 cruces. Si aglutina poquito, tiene una cruz. Si tiene una cruz, podemos transferirle a este paciente. ¿Va a hemolizar? Sí, pero va a hemolizar poco. Y le van a quedar muchos glóbulos rojos que pueden llevar esos signos a los tejidos. Entonces le respondimos solamente porque tiene anemia muy severa y la unidad menos incompatible. Si tiene 2 de hemoglobina y 2 unidades tienen 4 cruces de incompatibilidad, no le respondo. Le voy a responder y no queda ningún glóbulo rojo. Igual lo va a decir todo el sistema. ¿Ya? Ahora la hemoglobina respecto al flujo. Hemoglobina respecto al flujo se considera como una enfermedad rara y huérfana porque es infrecuente. Sin embargo, tiene múltiples manifestaciones clínicas, así que puede estar subdiagnosticada. ¿Qué ocurre? Tenemos una anomalía en la membrana de las células hematopoyéticas que les va a dar mayor sensibilidad a la acción líquida del complemento. Entonces se destruye. Y hay una alteración clonal, en la única alteración clonal que tenemos en todas las semillas hemolíticas, las semillas hemolíticas, es la alteración clonal que es no maligna. Y en este caso una mutación del gen del inositol-glicano, clase A, ya que se requiere para sintetizar esa sustancia en las células T. Por eso que trata de las 3 líneas celulares. ¿No? Este gen está en el cromosoma X. Y pues nos va a regular la unión de esas células del complemento. Eso te comunica las 3 series hematopoyéticas. Bueno, dijimos que se forma en el cromosoma X, gen del fosfatidilinoacetilglicano tipo A. Este se va a unir a las células y esto les puede dar, va a regular la sensibilidad que tienen a la lisis del complemento. Cuando tienen deficiencia de lisis en las membranas mediante el C55 y el C59, pues van a tener más capacidad de ser lisados por el complemento. ¿Sí? Como les dije, tiene múltiples manifestaciones clínicas. La más frecuente y grave es por trombosis de cosa arterial o venosa. También puede tener enfermedad renal crónica, puede tener anemia, puede tener hemólisis, ¿no? Y también puede tener periodos de aplasia en la que no hay una buena formación de todas las series hematopoyéticas en la médula ósea. ¿Ya? Esta hemólisis es intermitente, no necesariamente es nocturna. Lo que pasa es que como hay hemólisis intermitente, hemoliza y hay una cantidad de hemoglobina en el suero y pasa en la orina. Pero durante el día, una más veces y no se acumula. Durante la noche, como no visitas tantas veces, se acumula y da más coloración más intensa en la orina. Cuando viene la orina, dicen que está más oscura. ¿No? Pues dicen que es nocturna, pero en realidad no es solamente nocturna, ¿no? También puede haber daños en el riñón, bueno, aparte del riñón, en el hígado, en el cerebro, en el tracto gastrointestinal, ¿no? Puede haber disfunción eréctil, disfagia, puede haber poco rendimiento físico, puede haber hipertensión. Entonces, como ven, hay de todo. ¿Cómo podemos hacer diagnóstico? Sospechando. Tenemos un paciente con enfermedad renal crónica que tiene además hemoglobinuria, podemos sospechar. Si tiene anemia, si tiene hemólisis, si tiene displasia, le podemos sospechar, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos una citometría de flujo que nos va a medir el C55 y C59 en estas células, ¿no? Y vamos a identificar la necesidad de hacer el diagnóstico. Todavía no hay tratamiento definido, son tratamientos de soporte, puede tener sobrecarga de hierro a veces, pero es una de la única hemólisis que puede tener problema. ¿Qué puede tener problema este paciente en esta hemoglobina presbiteriana? Tiene hemoglobinuria, dijimos que el hierro se recicla. En este caso, como tiene hemoglobinuria, sí pierde hierro. ¿Ya? Entonces puede tener sobrecarga de hierro, podemos darle hierro para la deficiencia. Los anabólicos antes se utilizaban
actualmente no tienen mayor o mejor respuesta. La prevención tampoco no siempre ayuda, ¿no? Actualmente hay medicamentos contra la actividad del complemento, pero nos van a disminuir la mayor parte de alteraciones que no previenen la trombosis. Entonces sigue siendo todavía un tratamiento incompleto que todavía está en estudio, ¿no? Pero se considera una de las enfermedades hemolíticas. Preguntas, chicos. Doctora, una pregunta. Para nosotros, por ejemplo, en nuestros diagnósticos sindrómicos, para colocar síndrome hemolítico, ¿tienen que cumplir todos los requisitos, por ejemplo, la esplenomegalia, todo eso? Que, por ejemplo, simplemente con que sepamos que tienen las conjuntivas pálidas y, por ejemplo, los ojos histéricos, ¿sería suficiente o tienen que cumplir todos los síntomas? ¿Qué opinan, chicos? ¿Ustedes qué creen? No necesariamente. A ver, legalmente, el síndrome hemolítico, según el MIR, ustedes tienen un examen para la residencia en otro país, tiene que tener anemia, ictericia y esplenomegalia. Eso hace síndrome hemolítico, ¿no es cierto? Pero una anemia hemolítica autoinmune no va a tener esplenomegalia, a no ser que sea crónica. Una anemia hemolítica por una mordedura de serpiente no va a tener esplenomegalia, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenga anemia e ictericia, siempre se le puede poner despertar síndrome hemolítico, ¿ya? Porque no se le va a tener esplenomegalia. No hay anemia hemolítica crónica, recién hay esplenomegalia. Y también puede haber cálculos biliares, ¿no? Entonces, niños de 8, 10 años, 15 años que tienen litiasis vesicular, hay que sospechar que tengan un análisis crónico, ¿ya? Podemos sospechar. ¿Algo más que decir? Bueno, pero por ahí podemos sospechar, ¿no? Otra pregunta.